Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cada tanto jugué a escuchar a mi hija cantar, ¿eh? Bueno, no hay problema. Profe, ahí le había pasado, yo estaba atrasado, le había dicho, pero ya le entregué el de Constitución y ya estoy con el otro que era para entregar hoy. Así que por Bueno, ahí, antes de que termine la noche, por ahí se lo entrego ya. bueno, dale. Yo todavía ni prendí la notebook. Cuando termino esta clase me pongo a ver. Gracias por la paciencia, profe. Bueno, de nada. ¿No? El micrófono. ¿Y cuál es? Yo no la vi. Puesto acá. Arriba no hay nada, ¿no? ¿Te dijo? Oye, decirle que, que haga la llave de paso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Quiero un gato helado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Quería que ver algún cambio.
Ariel, Sí. yo te cargué el trabajo que te debía de la Constitución y ahora tengo el otro que es para entregar mañana, ¿no? La verdad, no recuerdo. No, te digo teniendo. Bueno, No. el Lo que segundo dice, claro, me tengo que sí, fijar, no me acuerdo. el segundo TP te lo voy a estar cargando entre mañana y el sábado. Bueno, Era ok. para acá, creo que la fecha era, fecha límite, por así decirlo, era para hoy. Sí, Bueno, para hoy hasta las 12 de la noche, una cosa así. bueno, listo. Bueno, hoy vamos a empezar con la ley 20.094, que es la ley de navegación. Es larguísima, pero solo vamos a ver unos artículos los más importantes y significativos. Bueno, esto es medio... voy leyendo algunos artículos y traduciéndolos para que se entiendan, y después hoy mismo corto con ustedes y voy mandando el trabajo práctico de esta materia. Bajan la ley 20.094 de Google y contestan las preguntas. Vamos a ir explicando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de buque? Y dice que toda construcción flotante destinada a navegar. Y los autores agregan susceptible de transportar personas y o cosas. Bien, después dentro de los buques tenemos distintos buques. Es decir, tenemos los buques públicos y los buques privados. Los buques públicos son los que son afectados al poder público. Ejemplo, buques nacionales, provinciales, municipales. Y todos aquellos buques que no son afectados al poder público son considerados bienes privados. Bien. Bien. A ver. Después, bien, en la sección de individualización de los buques. Los buques argentinos se individualizan. ¿Cómo los podemos individualizar? Por nombre, número, puerto de matrícula y tonelaje de arqueo. Bien, vamos a ver uno por uno. El nombre es el nombre del buque, que no puede ser igual a ningún otro. Es decir, cada buque tiene un nombre distinto. Y ya que ese nombre va a estar registrado y no va a permitir que otra persona ponga el mismo nombre del buque a otro de similares características. Matrícula. El número de matrícula del buque es la que se quiere el registro. Es igual que un auto, vendría a ser la patente, el número de matrícula. También es única e individualiza al buque ese. Deber de exhibición. Todo buque debe tener de forma visible, generalmente en el casco, el nombre, nacionalidad y número de matrícula. Después, el arqueo. ¿El arqueo qué es? Es el peso del buque. Este arqueo se divide en dos: buque mayor y buque menor. Buque mayor es el que tiene 10 toneladas para arriba, y menor, menos de 10 toneladas. Que llega hasta 10 toneladas, pero vamos de 0 hasta 10 toneladas, buque menor. De 10 toneladas más para arriba, buque mayor.
Ah, 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 ah. Bien, ahora pasamos al sector de personal de la navegación. Bien, dentro del personal de la navegación tenemos dos clases de personas que distingue esta ley. El personal embarcado y el personal de la navegación. Bien. El personal embarcado. El personal embarcado es aquel que ejerce profesión, oficio u ocupación a bordo del buque o del artefacto naval. Es decir, vamos de nuevo. Personal embarcado es el que desarrolla sus tareas dentro del buque, está embarcado. Ese personal embarcado va a tener una libreta de embarco que se va a inscribir en el Registro Nacional de Buques. Esa libreta de embarco, ¿para qué le sirve? Es para probar que desarrolla tareas en ese buque, y sin esa libreta no podrá subir a ningún buque. Ya que generalmente la prefectura o la autoridad de contralor o de fuerza de seguridad le va a pedir la identificación, que es justamente ese, la libreta de embarco. Después tenemos el personal terrestre de la navegación. Es el otro personal. ¿Qué diferencia tiene el embarcado? Es el que desarrolla tareas, oficio o su profesión fuera del buque. Es decir, en zona portuaria, en el puerto. Bien. Dentro del personal embarcado tenemos diversas variantes. Una, digamos, la máxima figura dentro del personal embarcado es la que se denomina capitán. El concepto de capitán que da la ley es aquella persona que tiene, que está encargada de la dirección y gobierno del buque, ¿no? Tiene muchas funciones. También tiene atribuciones y obligaciones. Dentro de las funciones, primero, ejerce el poder de policía. ¿En qué sentido? Que va a imponer el orden en el buque. En caso de que haya faltas, va a reprimirlas, ya sea tripulantes o pasajeros. Va a imponer sanciones. En caso de delito, va a instruir el delito. ¿Cómo? Va a labrar. Se está conectando. Es decir, a través de labrar el acta, va a poner los datos personales, el delito cometido, y después lo va a entregar al primer puerto cercano. Sí. O sea, va a ser el procedimiento en materia penal en la justicia criminal, en caso de que suceda algún delito a bordo del buque, tanto de tripulantes o de pasajeros. Bien. Después, otra de las funciones que tiene es la de registro civil. ¿Qué significa registro civil? Va a labrar actas en caso de fallecimiento o de nacimientos de alguna de las personas, sean pasajeros o tripulantes, en el diario de la navegación. Ese diario de la navegación es aquel
que se inscriben todas las novedades que suceden en la excursión o en el viaje. También en el caso de esa desaparición de personas, lo va a labrar en el diario de la navegación. Y va a hacer todas las medidas, va a adoptar todas las medidas para la búsqueda de la persona desaparecida. Después, otra de las funciones que tiene es la de testamento. ¿Qué significa? Nosotros en derecho civil tenemos el testamento hológrafo y el testamento que se hace por escritura pública. Bueno, la escritura pública se hace a través de un escribano, ¿no? Este no sería el caso, pero hay un testamento en derecho civil que es el testamento hológrafo. Entonces, si una persona en un acto de última voluntad quiere entregar un testamento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer el testamento sobre cerrado y se lo va a entregar al capitán. El capitán después lo entregará al interesado por el cual le haya dejado el testamento. Fallecimientos. En caso de fallecimiento, ya habíamos dicho que una de las funciones era la de dejar asentado el fallecimiento o el nacimiento de un pasajero. En caso de fallecimiento, ¿qué es lo que va a hacer el capitán? Va a labrar un acta, poniendo los datos personales del fallecido, y con 2 testigos va a hacer un inventario de sus papeles y su documentación, y más que nada de sus bienes personales. Y todo eso lo va a dejar asentado en el diario de la navegación. A efectos de que después los objetos o los bienes económicos del fallecido sean entregados a sus herederos. A ver, otra de las funciones. Bueno, con eso terminamos las funciones. Las atribuciones. Bueno, a ver, dentro de las atribuciones, bueno, tenemos como 25, 30. Vamos a ver algunas nada más. Tal eso después al bajar ustedes la ley la van a poder leer tranquilamente y contestar. Bien, primero, verificar que el buque sea idóneo para el viaje que va a emprender, que esté armado y tripulado reglamentariamente. Es decir, tiene que verificar en base a su calidad y su experiencia que el buque sea apto para el viaje que va a realizar y que esté equipado para soportar el viaje. ¿Qué más? Debe verificar el buen arrumaje y distribución de los pesos a bordo y el cumplimiento de las normas sobre seguridad de la carga y estabilidad del buque. Después, debe rechazar la carga que considere peligrosa para la seguridad del buque o de las personas. Y en caso de que tenga una mercadería que en el viaje se pasa a realizar como peligrosa, tiene la obligación de arrojarla al mar a efecto de salvaguardar las personas y el buque. En el caso que contamine eso que tira al mar, ¿y aún así lo tiene que tirar? Sí, si está en vida el buque y las personas, pasajeros y tripulantes, sí. Aunque sean mercaderías peligrosas. Después, debe instruir a todos los tripulantes y pasajeros en cuanto a enseñarles cuáles son las salidas de emergencia en caso de que suceda algún imprevisto o algún hecho extraordinario o anormal. Eso significa que debe reunirlos a todos y explicarles cuál es la salida de emergencia, cuál es
el sonido de emergencia, etcétera, etcétera, o a dónde se tienen que dirigir, en fin, una instrucción clara. Después, encontrar... Fíjate, encontrarse en el puente, digamos, en el mando de entrada o salidas del buque, debe estar bajo su responsabilidad. A ver, un segundo. Bueno, dijimos, debe tener la obligación de estar al mando del buque en la entrada y salida del buque en los puertos. O sea, y siempre que haya una maniobra peligrosa, ríos, canales o mares angostos, debe estar bajo su responsabilidad, debe estar a cargo del buque. No puede delegar esa responsabilidad. Después, no abandonar el buque en peligro, sino después de haber agotado todas las medidas necesarias para la salvación. Y ser el último en dejar el buque. Eso también es una obligación clara. Después, otra de las obligaciones es acudir al auxilio de las vidas humanas, aun cuando fuera de enemigos. Esto parece que fue escrito, es muy viejo, parece película de pirata, pero bueno, es así. Que se encuentre en peligro en el mar. Siempre y cuando no haya un peligro propio para su buque. Pero si no hay un peligro propio para su buque, tiene que ayudar a salvar vidas humanas. Después, otra de las obligaciones. Después de un abordaje, que un abordaje en la ley de navegación es un siniestro, un choque. Siempre que no haya peligro para su buque y tripulación, prestar auxilio al otro buque, ¿en cuanto a qué? A su tripulación y sus pasajeros. Y también, en caso de siniestro, choque, en caso de que hayan desaparecido personas, tiene que hacer todas las maniobras necesarias en la búsqueda de personas desaparecidas. Esas son las obligaciones. Bueno, seguimos. Más obligaciones. Bueno, pasando. Con eso ya terminamos las obligaciones. Dijimos que estábamos con el personal embarcado. Hablamos de qué es un capitán, cuáles son las obligaciones. Otro personal embarcado, la tripulación. ¿Qué es la tripulación? Es el conjunto de personas embarcadas que tienen la libreta de embarco destinadas a atender todos los servicios del buque. Primero y todo, ¿qué deben tener? Deber de obediencia. Es decir, deben obedecer a sus superiores jerárquicos las tareas que les sean asignadas. En fin, persona inferior obedece al superior jerárquico en realizar sus tareas. Cada uno tiene un rango y una categoría laboral en la cual debe desarrollar. Y ese siempre y cuando tiene que hacerlo en base a lo que dice la libreta de embarco.
¿Qué obligaciones tienen los tripulantes? Bien, dentro de las obligaciones que tienes, encontrarse a bordo el día y hora señalados por el capitán. Esos tripulantes, por ejemplo, pueden llegar a un puerto, le dan 2 días de vacaciones y se van del buque. Y tienen que volver, tienen la obligación de volver día y hora que designa el capitán. 2. No pueden ausentarse del buque en cuanto a su puesto de trabajo cuando están en servicio, salvo autorización expresa de su superior jerárquico. Es decir, tiene una tarea que desarrollar, no pueden desaparecer o dejar de cumplirlo porque sí, solo con autorización de su superior. 3. Colaborar con el capitán en cualquier acontecimiento de la navegación que afecte la seguridad o salvación del buque, de los pasajeros o la carga. Es decir, tienen que dar toda su, ¿cómo se llama? Colaboración para el capitán. Otra obligación, velar por el mantenimiento. Sí. Perdón que lo interrumpa, pero para saber, antes que se consuman los 40 minutos, volvemos a entrar después, ¿no? ¿Quieren o seguimos a la clase que viene? Bueno, no sé qué ya mis compañeros. Si quiere, yo me meto en la compu y le voy mandando esto. Y le voy a dar para que lean para la clase que viene. Bueno, dale. Esta Buenísimo. clase me olvidé de dársela. Bueno, yo le voy a poner hasta cuándo llegamos hoy y qué es lo que pueden leer para la clase que viene. Le voy a dar los temas específicos. Igual dice que se apaga. No, falta un poquito. Bueno. Después, otra de las obligaciones es restablecer el orden en caso de desorden por parte de los pasajeros. Este personal Profe, embarcado. se había quedado en velar por el mantenimiento y ahí quedó. Velar por el mantenimiento de la regularidad del servicio y del material a su cargo, y la conservación del orden interno del buque. O sea, tienen que velar, mejor dicho, evitar el desorden de los pasajeros y tienen que poner orden los tripulantes, siempre y cuando de acuerdo a las instrucciones que dé el capitán o su superior jerárquico. ¿Cómo es ese orden jerárquico del personal? Es, primero el capitán, número 2 los oficiales, terceros habilitados con título no superior, cuarto maestranza, quinto marineros. ¿Eso qué significa? Eso es el grado de jerarquía que hay dentro de un buque. Otro personal que importante es el denominado práctico. El práctico, ¿qué es? Es un consejero de ruta y maniobra del capitán. Generalmente actúa en buques extranjeros y es el delegado de la autoridad marítima. Sus obligaciones, ¿cuáles son? Vamos a hacerlo en castellano para que se entienda. ¿Qué es el práctico? Te pregunto, ¿el práctico no es personal de puerto? Sí, por eso. Ah, está bien, no es personal que va en el buque, no está embarcado. No. El práctico es el que estaciona el barco. Claro, es el que se le paga fortunas, conoce el puerto, y como vienen barcos extranjeros que desconocen la zona, se lo contrata, sube al barco y en ese momento va a dar las órdenes para exactamente embarcar o estacionar el buque, vendría a ser. Entonces, sus obligaciones es estar a bordo del buque y permanecer en él
hasta que el barco sea amarrado en su totalidad. 2. Sugerir la ruta y todas las maniobras necesarias para la seguridad de la conducción del buque. 3. Va a asesorar al capitán en todo, ruta, gobierno, forma. O sea, él va a asesorar. Ahora, ¿quién va a tomar la última decisión? El capitán. Pero él va a prestar sus conocimientos que tiene sobre ese puerto. Va a dar órdenes directas siempre y cuando el capitán lo autorizase. Si el capitán lo autoriza, le dice, mire, toda mi tripulación le va a hacer caso a usted, pasa a ser en ese momento el capitán. Si el capitán no lo autoriza, se la va a dar a él y el capitán va a dar las órdenes. Bueno, esas son las obligaciones básicas. Después, bueno, ver la documental, etcétera, etcétera. Después ya tenemos que entrar en los contratos de construcción de buque, enfletamento, armador, y ahora le voy a dar por escrito, sería bueno si pueden leerlo para la clase que viene. Va a ser todos los contratos. Estoy resumiendo lo que se puede, pasa que es muy largo esto. Y como 500 artículos, más 600 y moneda. Bueno. El contrato de locación de buque es aquel contrato que se puede hacer. Teníamos dos clases de buques, mayor y menor. Cuando el contrato de locación de buque es sobre mayor, más de 10 toneladas, tiene la obligación de hacerse por escrito. O sea, dentro del contrato de locación de buques, es un contrato de que se hace de dos partes. Una va a construir el buque y la otra va a pagar un precio cierto en dinero a cambio de la construcción. Acá dice la ley que cuando es mayor tiene que hacerse sí o sí por escrito. Cuando es menor no hay forma alguna. A ver. Bueno, otro de las figuras importantes, la que se llama armador. Armador es quien utiliza un buque, de la cual tiene disponibilidad en uno o más viajes, bajo la dirección y gobierno de un capitán por él designado, en forma explícita o tácita. Cuando se realice acto de comercio, debe reunir las calidades requeridas para ser comerciante. ¿Se entiende que es un armador? El armador es quien, a ver, para que se entienda, alquila un buque y pone, digamos, un capitán por él designado. ¿Para qué? Para hacer uno o más viajes y hacer un transporte determinado. Le dan el buque, pero sin capitán, y él se encarga de contratar al capitán, y el capitán le va a hacer el viaje que él necesite. Eso es un armador. Bueno, este contrato debe hacerse el armador se debe inscribir en el Registro Nacional de Buques. Se anota en el registro. Bueno. No, ya está, el resto no es difícil explicar por acá. ¿Cuándo apaga esto?
¿Profe toma lista o lo ve en el Zoom y ya arma el presente? Sí, lo pongo en el Zoom. Ok. Hola, profe. Bueno, ahora corto con usted, ya traigo la compu, ya le mando todo. Bueno, listo, dejamos acá entonces. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, perdón, le habla David Zabalza, yo estoy conectado del celu porque estoy volviendo de llevar a mi mamá al médico, pues se cortó el dedo con la moladora. Mi apellido Bueno. es Zabalza, pero figura acá como David San Isidro porque lo usé para otra actividad y nada, quería como yo porque ya llego y entre que me desconecto del celu y me conecto de la compu, quizás ya termina la clase, no sé. ¿Cómo es? ¿El apellido? David Zabalza. ¿Con ese? Sí, S-A-B-A-L-Z-A. Listo, ya me lo pongo en la agenda y lo paso del libro. Está tranquilo. Profe, Es más, mira, activo mi cámara para que vea que estoy desde el auto recién volviendo, perdón, pero Te creo, está bien. Bien. escuché toda la clase, pero bueno, nada, para tomar bien, apuntes dale. no tengo nada. No, igual no te preocupes porque un ejemplo, muchachos. No. Pero bueno, nada, perdón. Dale, no te das problema. Profe Florencia Galán no estuvo el jueves pasado y este jueves tampoco porque le tocó turno tarde en el trabajo, ¿sabe? Bueno, ningún problema. Dale. Decile de última que me lo manda al Classroom, así tengo el nombre de ella.